compartir la segunda parte de Hablemos de Discapacidad en tiempos de pandemia. Bueno, la vez pasada, primero me presento, mi nombre es Celeste Di Meglio, yo presido IMACE, Asociación Civil por la Plena Inclusión y la Equidad, y coordino la Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, seccional 2. Primero vamos a dar los agradecimientos como corresponde a todos los invitados, a todos los que se pudieron conectar. Después por ahí por chat nos pueden ir diciendo de qué lugares se están conectando. A todo el equipo de IMACE y al equipo de Pomeranec Media, que si ustedes ven, pueden ir en la barra de abajo, en donde lo cliquean y van a poder ver los subtítulos de las personas que estemos dando esta charla. No contamos con intérprete de lengua de señas, no conseguimos la colaboración, pero también entendemos que la lengua de señas de los subtítulos, y bueno, nuestros amigos Diego y Pablo de Pomeranec Media nos están colaborando con esto. Primero quiero dar gracias especiales a los expositores, que tenemos gente muy importante para mí, ahí te veo, Paco. Los quiero presentar, después le voy a dar la charla y creo que después también van a ser muy importantes para ustedes, como lo son para mí. Francisco Paco González, que es abogado, especialista en discapacidad, adjunto en la dirección de la Fundación Aequitas de España. Federico Izaza, que es abogado, asesor jurídico de la Fundación País de la Universidad de los Andes, Colombia, y como siempre nos acompaña nuestro compañero y miembro de IMACE, Nicolás Pantalot, de la sobre capacidad jurídica, que hablamos la semana, le hago este resumen, hablamos con Víctor, que era de Ecuador, en donde nos cuenta que en Ecuador sigue el paradigma de la curaduría, o sea, el viejo paradigma, pasando por Argentina, en donde tenemos algunos apoyos, y por ahí vamos un poquito más de lo que nos dice la ley, no alcanzando tanto a lo que es la convención, pero nosotros con Nicolás y con un equipo lo tratamos de hacer, y después llegamos a Perú con la doctora Rosalía Mejía, quien nos compartió que hasta en las curadurías, que hasta en las, Rosalía es notaria, en las notarías se dan los apoyos, o sea, una innovación para Latinoamérica. Bueno, ahora como lo incorporamos a Paco, estamos hablando desde Iberoamérica, y Paco, te doy la bienvenida, te doy muchísimas gracias por estar, y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para mí es un honor el poder participar en esta charla, en este debate. Leo algunos de los que están aquí conectándose, algunos amigos que conozco de ya hace tiempo y demás. Yo, en representación de la Fundación Aequitas, quería agradecerte, Cele, a toda la entidad, la invitación que nos habéis formulado y a mí en particular para participar aquí. Yo quiero ser breve. Me habéis pedido que tuviera una intervención en la que hablara pues un poco de la situación de la que es la capacidad jurídica en España actualmente, de las personas con discapacidad, y después de la situación de las propias personas con discapacidad durante la pandemia. Voy a hacer unos trazos puntuales, superficiales, formales, para después, sobre todo, escuchar a Federico y escuchar a todos los intervinientes los comentarios y consultas que quieran hacer y preguntas. Bueno, en cuanto a la capacidad jurídica en España, estamos todavía en el paradigma de la curaduría, de la tutela, de la incapacitación, de la interdicción. Aún nos encontramos en un modelo que está funcionando legislativamente desde el año 1983.
Un modelo que se instituyó de tutela de autoridad, que se dice que es la tutela nombrada por un juez después de un procedimiento de incapacitación o interdicción. En nuestro país, ahora en España, actualmente la situación se da en que la tutela, que es una incapacitación total, a diferencia de lo que yo creo que en Argentina u otros países de Iberoamérica se da aquí. En España la tutela es la incapacitación total, es la representación legal, y la curatela es una medida de apoyo, de complemento de la capacidad de la persona incapacitada. ¿Vale? Entonces la curatela, tengo entendido que en Argentina es una incapacitación total, aquí es una incapacitación parcial. Partiendo de esa base, nos encontramos con que en nuestro país desde 1983 existen los procedimientos de modificación de la capacidad, de interdicción. A pesar de que, como en el resto de países, desde 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es derecho vigente en nuestro país, todavía tenemos esos procedimientos judiciales y todavía tenemos ese sistema que está funcionando aquí, con algunas modificaciones. Por ejemplo, una de ellas se dio en 2018 en cuanto al derecho al voto. Anteriormente, la Ley Orgánica de Regulación del Derecho al Voto establecía que en la sentencia de incapacitación se podía quitar el derecho al voto a las personas con discapacidad. Una vez, si el juez hacía mención expresa en la sentencia. Nos encontrábamos con que más de 100.000 personas no podían votar porque tenían esa mención expresa. A veces se hacía durante todos estos años incapacitaciones por sistema. Prácticamente eran las mismas sentencias para todo el mundo, en la que dejaban un hueco en blanco donde ponían el nombre y otro hueco en blanco donde ponían la enfermedad incapacitante que padecía. Nos encontrábamos con sentencias totales y para siempre. Y en esas también se ponía en el fallo de la sentencia que se le quitaba a la persona el derecho al voto. En una modificación del 2018 se consiguió anular, modificar esa ley y todo el mundo ahora, incapacitado o no, puede votar. Eso es uno de los avances que hemos conseguido. Durante estos años, al principio de la entrada en vigor de la Convención, nuestro Tribunal Supremo dijo que nuestra legislación está perfectamente adaptada a la Convención, porque consideraba que las sentencias, como se podían graduar en su extensión y sus límites, pues permitían adaptar, hacer un traje a medida a las personas incapacitadas. También dijo que la curatela, que es esa medida de complemento de la capacidad de las personas incapacitadas, pues se ajustaba perfectamente a lo que decía la Convención. Eso decía en un principio el Supremo. Durante los primeros años de la aplicación de la entrada en vigor de la Convención en España, durante esos primeros años, como digo, teníamos mucho miedo porque la mayor parte de los juristas no tenían un conocimiento de lo que era la Convención. Y los que lo tenían no creían en ella. No creían en la Convención. Veníamos de un sistema muy proteccionista, donde yo he escuchado a juezas y jueces decir que ellos preferían incapacitar totalmente a una persona porque así tenía el control de cuentas y de persona y de la situación personal, etcétera, etcétera. En ese punto nos encontrábamos durante muchos años. Pero hemos ido evolucionando con la presión del movimiento asociativo, de profesionales del sector jurídico y de las propias personas con discapacidad, por supuesto, y sobre todo, pues hemos conseguido que vaya cambiando esa percepción de lo que es la Convención, de esa necesidad de una reforma de la capacidad jurídica. Y estamos consiguiendo
que varíe. Hasta el punto de que en este momento hay un anteproyecto de reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para la eliminación, para la adaptación de la Convención en cuanto a la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es el tema más delicado, pero al mismo tiempo más importante. Es el centro de la Convención, entiendo yo, ese reconocimiento de que todas las personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica plena, en las mismas condiciones que el resto de personas, es fundamental, porque eso es la llave que permite entrar en el ejercicio del resto de derechos. Sin una capacidad jurídica, sin ese reconocimiento, estamos demasiado al albur de las decisiones de tutores, curadores, etcétera, etcétera. Y la intervención sin escuchar a la persona. Ese anteproyecto, desgraciadamente, aunque estaba muy avanzado, estaba en una fase ya a punto de entrar en el Congreso de los Diputados para su aprobación. Había por parte de todos los partidos políticos el acuerdo para aceptar esa modificación, pues hemos vivido unos años un poco convulsos en nuestro país que han hecho que pues, distintas elecciones generales hayan ido aplazando esta entrada y esta aprobación del anteproyecto, y que os digo ya de esta maldita pandemia que a tanta gente se está llevando y que desgraciadamente es tan dolorosa para, en especial, las personas con discapacidad. Este anteproyecto, en líneas básicas, muy por encima para que nos hagamos una idea, que si queréis después podemos profundizar, pero que no quiero avasallar ni quedarme toda la intervención. Se suprime la incapacitación, la interdicción, se elimina, se sustituye por un procedimiento de provisión de medidas de apoyo. ¿Vale? No habrá un procedimiento de incapacitación ni de interdicción. Solamente buscamos el apoyo que necesite la persona. ¿Vale? Se suprime la tutela, por supuesto, la tutela nuestra, que es vuestra curatela. Se suprime para todos los mayores de edad, para los mayores de edad, y la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que es un procedimiento, es una figura que se daba mucho y que equiparaba a la persona mayor de edad incapacitada judicialmente, se equiparaba a un menor de edad. La curatela se hará sin esa incapacitación previa y se convierte en la figura central en esta reforma. Se concibe como un apoyo, un acompañamiento, es una curatela asistencial. Y en casos excepcionales, como una curatela representativa. ¿Vale? Es decir, todavía se reserva un huequecito para que entre la incapacitación total. El apoyo más intenso que podríamos decir. ¿Vale? Se pretende atender los aspectos personales y no solo los profesionales. Se incide muchísimo en el aspecto personal de la persona con discapacidad. Se prefieren medidas preventivas y de autorregulación, como los poderes preventivos. El poder preventivo es el poder que hace uno mismo en previsión de una futura discapacidad o de una falta de autogobierno. Entonces yo puedo decir ahora, en este momento, otorgo un poder a favor de mi mujer, por ejemplo, para que si más adelante yo no tengo capacidad para decidir por mí mismo, pues ella empieza a tomar decisiones en representación en mi lugar, con los poderes en los que yo establezco. Una persona con discapacidad intelectual también podría otorgar esos poderes, por supuesto, en el que dijera a día de hoy quién quiere que tome determinadas decisiones que él no se ve o que ella no se ve capacitado para hacer, por ejemplo. Se refuerza muchísimo la guarda de hecho en este anteproyecto, ¿vale? Concebida para permanecer en el tiempo. La guarda de hecho es la situación que en el día a día se da en la mayor parte de los casos de personas con discapacidad o de personas mayores, adultos mayores,
que no tienen capacidad para determinadas decisiones y pues están sus hijos, sus padres, sus hermanos que hacen la toma de decisiones del día a día. Se escucha siempre a la persona con independencia de sus necesidades de apoyo en este anteproyecto. Si hay una medida judicial, la sentencia no priva de derechos, ¿vale? El procedimiento es un procedimiento de jurisdicción voluntaria y, bueno, el procedimiento procesal debe mejorar. Hay algunas cosas que no nos gustan, ¿eh? Desde la Fundación Equitas, esa reserva y demás, todavía al procedimiento de la incapacitación, a las medidas de representación. Todavía hay cosas mejorables, pero es un avance y estamos deseosos porque entre, por favor, ya en vigor. En cuanto a la situación de las personas con discapacidad durante la pandemia, también voy a ser breve, ¿eh? La verdad es que han sufrido enormemente los efectos de la pandemia. Las personas con discapacidad, sus familias, lo han sufrido muchísimo nosotros. Además, junto con los mayores, las personas con discapacidad han sido las más gravemente afectadas, en todos los términos, ¿vale? Pero sobre todo en cuanto a la pérdida de vidas humanas. Aquí en España casi 19.000 personas han fallecido en residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y centros de salud mental. Los datos oficiales hablan de 28.000 los fallecidos, aunque hay quien dice que puede alcanzar hasta los 38.000. Pues si de 28.000 oficiales, 19.000 han sido de residencias, os podéis hacer una idea del sufrimiento, del padecimiento. Al principio de la pandemia y de toda la situación de emergencia social que hemos estado viviendo, los gobiernos en Europa y las autoridades se habían olvidado absolutamente de las personas con discapacidad en sus declaraciones de emergencia. Absolutamente ignoradas. Tuvo que ser la presión social de los movimientos asociativos, de los medios de comunicación, de los particulares en redes sociales. Hemos descubierto el poder de las redes sociales en estos días, ¿vale? Esas, por ejemplo, como en la época en que había una prohibición absoluta de salir del domicilio, que es lo que hemos estado viviendo en España durante 2 meses, hay personas fundamentalmente personas con autismo, personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad intelectual, que no pueden estar encerradas, necesitan salir, necesitan expresar, moverse. Encerradas generaba una situación de angustia y de ansiedad que al final, al cabo de los días de la emergencia, de la situación de emergencia, tuvieron que conseguir, presionar para conseguir que les permitieran salir. Y se colocaban en el brazo un distintivo. ¿Para qué? Para que no se diera lo que aquí en España se llama, con una expresión un poco no del todo agraciada, que es el balconazi. El balconazi es la persona que desde el balcón de sus casas gritaba e insultaba a todo aquel que veía paseando por la calle. Muchas veces encontraban a madres con su hijo con autismo, con una persona con una discapacidad intelectual que necesitaban salir de casa por salud mental para todos los miembros de la familia y en especial para la persona con discapacidad, y lo insultaban y le decían que qué hacían en la calle y demás. Muy, muy desagradable para todos ellos. Eso es lo que hemos ido consiguiendo. Durante este tiempo, las personas con discapacidad han padecido por la escasez, al principio, de los medios de protección sanitaria en las entidades que las atendían. Muchos de esos fallecimientos se han debido porque al principio no había medios, ni materiales, ni de ningún tipo para atender a las personas con discapacidad intelectual y a las personas mayores. Y después han sufrido la brecha digital que las personas con discapacidad y las personas mayores sufren por las carencias de una accesibilidad universal de las nuevas tecnologías. Eso lo hemos estado viviendo.
Y sobre todo, y fundamentalmente, aparte de las pérdidas de vidas humanas, la crisis económica. La crisis económica está siendo especialmente dura para las personas más vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad y sus familias. Hace poco una encuesta de Plena Inclusión de Madrid señalaba que el 40% de las familias con algún miembro con discapacidad se ha visto económicamente afectado por la crisis y que un 37% han empeorado su situación laboral y las complicaciones derivadas de la conciliación laboral y el cuidado familiar. Estas complicaciones han generado en 1 de cada 3 casos sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales. Los mayores impactos se estaban produciendo en familias con personas con discapacidad de hasta 21 años, menores y jóvenes, que se encontraban en esa etapa educativa o en transición a la vida adulta. Ellos lo han pasado especialmente mal por las rutinas que se han modificado de la noche a la mañana. Su educación, sus programas de autonomía, su ocio, sus relaciones sociales, sus terapias, han desaparecido para ellos. Y para lo que personas sin discapacidad, pues es muy, muy difícil de aceptar y sobre todo de adaptarse para las personas con discapacidad intelectual, especialmente, o psicosocial, es muy, muy complicada. Además, personas con discapacidad intelectual que con mucho tesón habían conseguido y con grandes esfuerzos acceder al empleo. Todas las personas con discapacidad que habían accedido al empleo han vuelto a quedar fuera del sistema productivo, con el consiguiente impacto emocional para ellos, ¿vale? Recientemente, otra mala noticia, se ha aprobado hace unos días aquí en España unos recortes drásticos de la financiación de las ONG estatales de acción social. Las entidades que representan y que ayudan y que colaboran con las personas con discapacidad han visto recortados sus ingresos. Lo van a ver y se ha aprobado en estos días. Esta es la situación con la que nos estamos encontrando en la discapacidad. Por lo menos, y como ya última nota, el Congreso de Diputados de nuestro país ha creado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la COVID-19. Esa comisión estudiará, enviará propuestas al gobierno para esa reconstrucción social, sobre todo, y económica también. A esa comisión ha sido invitada la discapacidad y esperamos que podamos ser oídos y sobre todo que sean atendidas las necesidades y las urgencias por las que están pasando las personas con discapacidad. Yo termino aquí, si os parece, y no me quedo más con la palabra, que hay personas que tienen que decir muchas cosas más interesantes. Muchas gracias a todos. No, gracias a vos, Paco, y un gusto, y queríamos seguir escuchándote. Otras veces te vamos a volver a invitar. Gracias, Cele. Ya te comprometí al aire. Una cosa de lo queremos que Zoom, que es a las 4 de la tarde Argentina, pero notamos algunas cosas que tenemos en común, o pudimos ver con Nicolás, que tienen que ver con lo que hablaste vos, del derecho al voto, que bastante, que esté en las sentencias es raro. Lo que tuvo que hacer Nicolás, tal vez nos pueda compartir un poco él. Después esta comisión de la que hablaste al final, sería importante que tal vez nos compartieran cómo van adelantando con esa comisión, Okay. Y lo del retiro de fondos para las organizaciones de la sociedad civil para personas con discapacidad. Sí. Si fuera así acá en Argentina sería absolutamente lamentable, porque los únicos que nos ocupamos de las personas con discapacidad somos la sociedad civil. Bueno, después
también nos gustaría que nos compartas el anteproyecto que tienen nosotros tenemos un proyecto de ley integral de discapacidad en donde también se da importancia a la capacidad jurídica, eso es muy importante, pero bueno, Nico, en los últimos minutos que queda, ¿querés compartir vos un poquito el tema del voto para los que no estuvieron y también para Paco y para Fede? ¿Te animás? Sí, sí, cómo no. Gracias, Cele. También lo tengo que saludar a mi secretario general de la seccional, Sergio Pietrafesa, que ahí aparece. Muy bien, muy bien. Ya lo saludé. Gracias, Cele. Bueno, un gusto, Paco, la verdad que escucharte. Mientras vos estabas hablando se me venía a la cabeza todo lo que estamos viviendo acá en Argentina y más que nada mi trabajo y todo lo que estuve, digamos, yo hace 15 años que trabajo en una defensoría. Mi jefe es un curador público, ¿sí? Ajá. Y actualmente, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos, digamos, adaptando a este nuevo modelo social, ¿no? Cuando vos hablabas lo del derecho al voto, acá en Argentina también pasó lo mismo, tuvimos elecciones hace muy poquitito, entonces me venía la gente a mí a consultar y decía, yo quiero votar. Bueno, dale. Yo le decía, bueno, vamos. Entonces tenía que liberar un oficio a la Secretaría Electoral o a la Cámara Electoral porque esa persona acá no podía votar. O sea, no figuraba directamente en el padrón. Entonces había que hacer toda una gestión extra jurídica o a veces plasmarlo en el expediente para dar a conocer al juez y al defensor que realmente, mirá, esta persona por su condición no está votando, pero hoy en día, a través de la convención y de las nuevas leyes, puede votar. Entonces directamente se le habilitaba a esa persona a votar y de hecho lo ha votado, no lo acompañé por suerte, o sea, yo me ofrecí, pero él me dice, no te preocupes, yo voy a ir solo, y por suerte pudo votar esta persona. Bueno. Y ahora lo que está pasando, cuando se revisa las sentencias, directamente el juez le pregunta, le dice, bueno, ¿sabés votar? ¿Querés votar? Y la persona le dice, sí, quiero votar, ya voté, el tema es que no salgo en el padrón, o a veces, muchas veces sale, no sale, pero realmente esta comunicación y esta charla que tiene el juez y esta entrevista que hoy en día acá en Argentina se está dando, es muy importante porque se pueden captar un montón de cosas que en el expediente no lo ves, en los informes médicos no lo ves, en el informe interdisciplinario no lo ves, entonces en esa entrevista personal ahí yo puedo detectar un montón de cosas, puedo saber cómo es la vida de la persona, puedo tener enfrente y te puedo decir un montón de cosas. Creo que esto que yo te comparto, la verdad que está muy bueno, estamos a mitad de camino, hay muchos jueces que están a favor, otros que están en contra, la gran mayoría, estas ideas de la convención las estamos introduciendo acá en Argentina y en el derecho interno, va a costar, pero yo creo que el objetivo final es que la gran mayoría de las personas que tienen restringida su capacidad, el día de mañana puedan votar libremente, ¿no? Obvio. Así que, es algo para tener en cuenta. Sí, debemos tener claro que la convención, cuando fue aprobada, era un proyecto a largo plazo. Entiendo que la mayor parte de los que interpretaron y formaron parte